Eh, Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana, en este conversatorio, el cuarto ya de esta línea que hemos propuesto con los profesores y las profesoras del curso de Sociología de la Educación, de la licenciatura en Ciencias Sociales y del Departamento de Psicopedagogía. Este curso de Sociología de la Educación hace parte de la Facultad de Educación, de la formación que tienen licenciados y licenciadas, proyectándose a su futuro profesional. El día de hoy, después de 3 conferencias en las cuales hemos venido tratando la crisis civilizatoria a la cual nos ha enfrentado aún más esta pandemia, y también a las formas del neoliberalismo que también vemos en la educación que se radicalizan en estos momentos, las desigualdades, las lógicas de mercado y demás que tratamos en una de las conferencias, mejor conversatorio, y también esas posibilidades que encontramos en esos diálogos entre profesores, entre la posibilidad de un cambio escolar o un cambio de lo que llamamos escuela, en la educación en las sociedades contemporáneas. Pues también en ese momento tenemos la posibilidad y la necesidad de escuchar a los actores que están dentro de la escuela, dentro de los colegios, digámoslo, caminando a través de sus prácticas, instituyendo nuevas formas de educación, también llevando adelante la escuela en medio de esta crisis, de la crisis que se profundiza con la pandemia. Entonces, en esta segunda parte del curso de Sociología de la Educación y de las conferencias que hemos venido organizando, decidimos traer enfrente las prácticas de profesores, de directivos y también de estudiantes y familias. El día de hoy, entonces, empezamos con el conversatorio que titulamos Las voces de profesoras y profesores, así como de directivos y sus prácticas en tiempos de pandemia, ¿cierto? El día de hoy tenemos invitados de colegios y escuelas del departamento del Huila. Nos acompaña la profesora María Cristina Borrero Hermida. Ella es rectora de la institución educativa CEINAR de la ciudad de Neiva. Ella es psicóloga, también es magíster en creatividad aplicada y doctora en educación y sociedad. Tenemos también a la profesora María del Pilar Real, quien es licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad Surcolombiana. Además es magíster en Gestión de Tecnología Educativa. Ella cuenta con una amplia experiencia en el nivel secundario, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, y también ha trabajado en universidades. Actualmente es profesora del Instituto Técnico Agrícola de La Plata, en el departamento del Huila. Estamos esperando al profesor José Alirio Tunubalá Calambás. Él fue invitado, pero parece que ha tenido problemas de conectividad. Él hace parte de la etnia Nanmisak, es profesional en administración pública y magíster en educación e investigación de la Universidad Surcolombiana. Él ha sido profesor y directivo de instituciones educativas con educación propia, educación indígena, y en la actualidad es el presidente del Consejo Regional Indígena del Huila, CRIU. Entonces, pues tenemos en la platea a profesoras y un profesor que a través de su experiencia nos van a narrar cómo han vivido esta pandemia a partir de las prácticas educativas que ejercen día a día. En la conducción, en la moderación estaremos el día de hoy el profesor Aldemar Macías, adscrito al Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Educación, y yo, Robinson Piñeros, adscrito a la licenciatura en Ciencias Sociales también de la Facultad de Educación. Entonces, damos un caluroso abrazo a las profesoras, al profesor Aldemar. Ya tenemos también en pantalla al profesor José Alirio Tunubalá. Profesor, muchas gracias por su participación. Entonces, el profesor Aldemar, le concedo la palabra para poder dar paso a nuestras invitadas e invitados. Gracias, Robinson.
Igualmente un saludo especial a todas las personas que en estos momentos se están conectando. Igualmente saludar a las profesoras y al compañero Alirio, que igualmente se acaba de vincular. Nuevamente gracias por la disposición para que compartamos un rato en la mañana sobre esas experiencias que nos ha tocado vivir en esta crisis humanitaria que ha representado la pandemia. La escuela se mantuvo viva, la escuela se mantuvo activa, los maestros han jugado un papel muy importante por mantener esa conexión con los estudiantes, con las familias, con las comunidades. Desde luego que esta pandemia también ha desnudado muchísimos problemas de la desigualdad social, todas las dificultades de conectividad, pero ahí han estado los maestros al frente, manteniendo con mucha vida y esperanza esta escuela y también un proyecto de sociedad. Entonces, si quiere empezamos, no sé si se ha previsto algún orden o quién quiere arrancar de los tres invitados. Robinson. No había ningún orden. Profesoras y profesor, si ustedes quieren, podemos empezar. Yo les presentaría entonces esta primera sección, o les voy a mostrar cuáles van a ser las secciones que vamos a trabajar el día de hoy. En la primera parte vamos a hablar de esas experiencias de la organización de actividades y prácticas académicas en estos tiempos de pandemia. Cómo ustedes como profesores, profesoras y directivas han adaptado y han sobrellevado las condiciones de educación remota, educación híbrida, cómo han sido sus experiencias y cómo ha impactado tanto en ustedes como profesores como en sus estudiantes y las familias. Esa sería la primera pregunta. Entonces, profesoras y profesor, la platea es suya. ¿Quién quiere empezar? ¿Cristina, Pilar o José Alirio? Pues si quieren comenzamos con la zona urbana. Bueno, Cristina, muy bien. Bueno, pues voy a hablar de la experiencia de la institución educativa CEINAR, una institución educativa pública con todas las características de su población que viene de barrios alejados del centro. Nosotros tenemos una población muy diversa. Una institución que se caracteriza por el enfoque artístico y por la inclusión educativa ya desde unos años para acá. Entonces, cuando llega la pandemia, nos encontramos con esa dificultad adicional, si se pudiera decir, de cómo hacer artes a través solamente de los medios digitales, ¿no? Sin una presencia, porque el arte es cuerpo y todavía los profesores de teatro, por ejemplo, tienen el reto y los de danzas de cómo lograr que ese muchacho desde su casa se enganche a través del cuerpo, ¿no? Pero primero de los sentidos, primero de lo visual. Y cómo trabajar con niños de retardo cognitivo, que es la característica de la población que nosotros tenemos en inclusión. Entonces, doblemente complejo. Yo pienso que para poder haber entrado a este reto había un terreno fértil. Y el terreno fértil es que los profesores ya de alguna manera, a pesar de las rutinas y las costumbres de las prácticas pedagógicas, aceptaban la incertidumbre, porque creo que lo que estamos haciendo es abrazando la incertidumbre y permitiendo la creatividad. Veníamos trabajando de unos años para acá en una apuesta por la creatividad, ¿cierto? De todos los rangos que se ven entre maestros, unos muy abiertos, otros distantes. Y entonces, ¿qué hemos podido hacer? Diferenciar nuestras poblaciones, creo que lo han hecho todas las instituciones, ¿no? Los niños que tienen al menos un celular, los que tienen un computador, que son una minoría, y los que no tienen manera de conectarse. Y hemos establecido pues estrategias diferenciales para cada uno de estos grupos. Creo yo que el componente fundamental es la disposición de los maestros.
es disposición, es voluntad, es vocación. Yo hablo tremendamente a favor de los maestros de cómo han asumido la crisis. Y lo que se hubiera pensado en un tiempo atrás de que los profesores se iban a quedar en la comodidad, como a veces se dicen en redes sociales, en unos juicios absurdos, de que los maestros son cómodos y solamente piensan en su propio bienestar. Eso no se ha dado y los profesores se han dado a los estudiantes y a los padres de familia y se han dejado encontrar y se han dejado interpelar y están ellos haciendo sus propios caminos para poder llegar a los maestros. Entonces, ya en este periodo que llevamos trabajando, vemos evolución. Finalmente, ¿qué hemos logrado para, porque si no voy a hablar muchísimo, ¿qué hemos logrado? Llevábamos tiempo hablando, por ejemplo, de cómo cambiar la evaluación, el sistema de evaluación. Nos estamos moviendo a una evaluación cualitativa y los profesores aprendieron a hacer rúbricas. Habíamos hablado de rúbricas, yo creo que hace por lo menos 2 años, de cómo definir de mejor manera, más integral también, el tema del desempeño del estudiante. Ya entramos a manejar rúbricas que se crean por ciclos en un trabajo colaborativo. Los profesores se han unido para hacer desde el diseño de los planes curriculares hasta el momento final de la evaluación. De estos ciclos que definieron los maestros, se estableció un gran eje temático o un hilo conductor, como lo llamamos, que fue el pensamiento crítico y una pregunta problematizadora. Y se preguntaban los maestros en secundaria, ¿qué están pensando, sintiendo y haciendo los estudiantes en tiempo de pandemia? Y sobre esa pregunta grandísima se deriva hacia cada uno de los grupos una propuesta para que los estudiantes hagan arte, pero pensando en el tema de ellos mismos frente al virus, sus familias frente al virus, la situación económica y todos los cambios que esto nos ha traído. Eh, hasta ahora tenemos unos productos, por ahora solamente secundaria, unos productos que son cuentos creados por los muchachos, leídos y corregidos por los profesores de manera colectiva, unos monólogos que nos van a servir para poder hacer una puesta en escena y unos guiones para audiovisuales. Esperamos que en este siguiente periodo tengamos ya esos productos. Cuando hablo de la incertidumbre, realmente tengo que decir que los padres de familia nos han tenido paciencia, que los compañeros han hecho un esfuerzo grandísimo de trabajar en algo que no entendíamos bien cómo era, de una metodología de aprendizaje por proyectos. Habíamos hablado cuánto tiempo con Aldemar. Aldemar habían estado los profesores de la normal superior. Habíamos dialogado 2 años atrás acerca de proyectos y nosotros éramos ya sensibles al tema de proyectos. Queríamos trabajar de esa manera. Pues ahora tenemos un gran proyecto institucional diferenciado un poco en la primaria y en la sede Renaciendo, donde hay niños con discapacidad cognitiva, con talentos diversos, capacidades diversas, como siempre lo hablamos, porque esta experiencia también nos ha replanteado el tema de la discapacidad. Al ver unas puestas en escena que hacen los niños, por ejemplo, de la sede Renaciendo, que son asombrosas. Entonces, ¿qué me encanta de lo que estamos haciendo? A pesar de que es muy duro, eso sí, es supremamente difícil y tenemos momentos en que la gente intenta echar para atrás, ¿cierto? Entonces, áreas que dicen, no, nosotros no estamos pudiendo dar nuestros contenidos, nos estamos sacrificando para los productos artísticos. Entonces, bueno, hay ajustes que debemos hacer, sin lugar a dudas, pero me encanta que hemos aceptado esa búsqueda de la voz del estudiante, de esa voz del estudiante que estaba perdida, porque el estudiante, si bien se sentaba en clase y atendía y nos respondía a unas evaluaciones, no estábamos seguros de qué estaba pensando. Entonces, parte de la gran ganancia es recuperar la participación, oírles las voces. O sea, ustedes, si oyen los cuentos que han hecho los muchachos, los ensayos que están haciendo, encontramos unos productos de tan alta calidad y pensar que los podamos transformar a escena, a un baile o a un monólogo o a
cualquier trabajo, por ejemplo, de artes plásticas. Esto es una cosa maravillosa y es lo que nos estimula, pero hay que reconocérselo a los maestros, a esa apertura de los maestros y al proceso que llevábamos de venir pensando en esto. Por ahora, pues, le cedo la palabra a algún compañero. Gracias. Muchas gracias, profesora y rectora Cristina. Le agradezco. Ya habíamos conversado, las intervenciones van a ser de 10 minutos. Profesora, cuidó muy bien del tiempo, muchas gracias. Profesora Pilar, profesor José Alirio, ¿quién quiere compartir su experiencia? Continúo yo. Profesora Pilar, bueno, bienvenida. Muy buenos días para todos los asistentes. Un saludo especial para mis docentes de la Universidad Surcolombiana. En el momento en que se declara esta pandemia y es necesario el cierre de las instituciones educativas, pues indispensable pues para cuidar la vida, se nos obliga a trabajar desde la virtualidad. Este trabajo en la virtualidad pues ha sido un trabajo dispendioso, ¿cierto? Y que también traerá algunas repercusiones en la actualidad y en el futuro. En mi experiencia como docente, he sido docente de instituciones públicas, tanto de la parte rural como de la parte urbana. En este momento yo podría decir que estoy trabajando con una población mixta, porque en la institución donde laboro hay población tanto del sector rural como del sector urbano. Del sector urbano puedo decir que la institución maneja una población proveniente de la periferia, de bajos recursos económicos, es una población de pronto con fuentes de trabajo inestables, ¿cierto? Que se desempeñan en oficios varios. Con respecto a la población del sector rural, es una población pues que no es igual a la población del sector urbano. Algunos de ellos, las familias son obreros, son agricultores y algunos con mejores condiciones pues son los dueños de algunas fincas. Esta población pues he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones con ellos y es una población muy amable, muy cordial, inclusive ahora en tiempos de pandemia, cuando hemos tenido la oportunidad de conectarnos, la invitación que ellos hacen siempre es a visitar, a conocer las fincas. Es una población muy amable y muy rico de trabajar con ellos. Algo característico de la población con la que trabajamos y es que los padres de familia no cuentan con una educación, ¿cierto? Ellos lo máximo que han llegado es a la primaria, la mayoría de ellos, no todos, pero sí en una gran mayoría. Entonces esto hace que la población de nosotros sea una población especial. Cabe mencionar también, o es importante mencionar, que las familias en su mayoría, pues como lo decía, son de estratos bajos, ¿cierto? Entonces pues no cuentan con las herramientas necesarias. ¿Qué estrategias hemos utilizado en la institución? Entonces hemos utilizado unas guías de aprendizaje, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la población pues no tiene otro acceso de pronto a la información, ¿sí? No cuentan con el internet, no cuentan con de pronto bibliotecas algunos cercanas. Entonces hemos hecho unas guías de aprendizaje tratando de que esas guías sean interdisciplinarias, ¿cierto? También de pronto en la institución se ha visto un trabajo cooperativo donde nos hemos reunido de varias áreas pues para poder integrar y hacer esas guías pues de pronto más transversales. Esas guías se trabajan, se entregan a los estudiantes de forma física y también de forma virtual. En la situación de nuestro municipio vemos que el internet pues es un privilegio, ¿sí? No cuentan los estudiantes, la mayoría de las familias no cuentan con ese internet, mucho menos con equipos, ¿cierto? Algunos con teléfonos inteligentes y nos damos cuenta entonces que algunos padres de familia nos dicen, profesora, yo debo escoger entre comprar la comida y de pronto recargar para que los estudiantes para que sus hijos tengan la conectividad. Entonces es una situación difícil. Hemos hecho ese trabajo cooperativo. Algo importante que hemos hecho y que se ha trabajado desde la rectoría, desde los coordinadores, la psicóloga, es el seguimiento a los estudiantes.
ha sido un seguimiento personalizado, uno a uno, usando los diferentes medios, la emisora local. Algunos los hemos contactado por teléfono, hemos tratado de ubicarlos a como de lugar. Entonces, esas son las estrategias que hemos utilizado. Se ha hecho un acompañamiento también desde rectoría, desde psicóloga, desde coordinadores, tratando de que estos estudiantes que pues algunos han presentado pues la intención de desertar de su proceso, no lo abandonen, ¿cierto? No lo abandonen. Entonces esta ha sido la situación que hemos vivido nosotros allí. También hemos visto cosas importantes como la integración de diferentes áreas para poder hacer unas guías pues más pertinentes a la situación. Además de estas estrategias, pues como lo decía, el apoyo total de parte de las directivas de la institución, con lo de las copias, con lo de los procesos de seguimiento. Yo creo que con este relato, pues yo me he dado a entender que la población con la que trabajamos y la situación, pues ha sido difícil, ¿cierto? Porque ha agudizado una problemática social que hay, que desde antes de aparecer esta pandemia se evidenciaba, ¿cierto? Una desigualdad social que ha sido de pronto desnudada a través de esta pandemia. Entonces, pues con esta pandemia pues hemos podido darnos la oportunidad de ver esas injusticias sociales que tenemos y que lo que más esperamos es que al salir de esta pandemia las cosas no continúen igual, ¿cierto? Que las cosas mejoren, que la gente haga pues de pronto una crítica al sistema que tenemos, un sistema que se nos ha impuesto y que es un sistema que no está funcionando. A los docentes, pues decir es que hay que enseñar desde la parte crítica para construir una sociedad mejor, ¿cierto? Para construir una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades. Además de esto, pues que si en un caso en el futuro se llegara a presentar una situación similar, pues que las condiciones sean diferentes, ¿cierto? Si vamos a hablar de un hacinamiento, digo, de una reclusión en casa, pues que sea con las mejores condiciones, con servicios públicos, con por lo menos una renta mínima para vivienda, para alimentación, y que se cuente en la parte educativa con los recursos que se necesitan. Nos damos cuenta que la educación, que las familias no cuentan con los recursos para internet, para los diferentes equipos. Yo creo que esa sería mi intervención por el momento. Muchas gracias, profesora Pilar. Interesante relato. Nos presenta también esa mirada dual, ¿no? De su experiencia entre la educación urbana y la educación rural en el municipio de La Plata, que también hace parte de nuestro departamento del Huila, y que también nos da esa mirada amplia, ¿no? Esa mirada más allá de Neiva, que si bien es todo un universo, también en los diferentes puntos del departamento vamos a tener experiencias que se van a encontrar con las dificultades propias de nuestro país y de la propia localidad, ¿cierto? Como lo narraba la profesora. Quisiera pasarle la voz al profesor José Alirio. Ya hice su presentación, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación y el micrófono está en sus manos. Pai. Profesor, pachite walam kinjira muy letse. Na muy wamun marmungucha. Jipa muy le yuguri namisa mera ashipurre ingwa vetuve. Na muy wam dega maingentau walam kinjira. De la Universidad Surcolombiana, demás compañeros, colegas, docentes que estamos en este proceso, en este sistema de formación de nuestra niñez, de nuestra juventud. Un fraternal saludo. Es un placer estar en este espacio de diálogo, comentando pues, nuestras experiencias, nuestros retos, nuestra vocación en esta importante labor en cada uno de nuestros territorios, de nuestros espacios y de nuestros pueblos, porque así como nos manifiesta las dos profes que me antecedieron, pues
estemos donde estemos, tenemos unas circunstancias especiales, tenemos una población específica con quienes estamos dando nuestros procesos profesionales, comunitarios, familiares, territoriales. Así estamos nosotros como pueblos indígenas en el departamento del Huila. Como nos distinguen algunos compañeros de este espacio, nosotros desde el Consejo Regional Indígena del Huila estamos direccionando todo un proceso de fortalecimiento de nuestros procesos de educación propia de cada uno de los pueblos. En Colombia hay de 100 pueblos indígenas. En el departamento del Huila estamos en este momento identificados en el Consejo Regional Indígena del Huila 100 pueblos. Hago parte del pueblo indígena Misak, o en castellano denominado también pueblo guambiano. A nivel del departamento tenemos 6 instituciones educativas indígenas, 3 instituciones educativas indígenas del pueblo Nasa, un centro educativo del pueblo Misak en el municipio de La Argentina, 2 instituciones educativas indígenas del pueblo Yanacuna en el sur, que está comprendido entre los municipios de Pitalito, Palestina, San Agustín y Isnos. Y cada uno de los pueblos, pues tenemos diferencias en nuestros procesos de implementación de la educación propia. No, digamos, somos muy aislados en el compartir de nuestras experiencias, de nuestra cosmovisión, de nuestros procesos políticos, organizativos y pedagógicos, incluso administrativos. Pero cada pueblo respetamos nuestras diferencias culturales, nuestros organizativos, administrativos, pedagógicos, y en ese sentido, pues nosotros en tiempos, la implementación de la educación, la pedagogía, la academia, en tiempos de pandemia, nos ha tocado también pues analizar, redireccionar, retomar nuestros proyectos y mirar a ver si realmente nuestros proyectos que estamos desarrollando son, digamos, legítimos para la implementación en cada uno de nuestros territorios, o en un dado caso hay que hacerle los ajustes pertinentes para poder prestarle, digamos, o hacerle el acompañamiento debido y pertinente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Para nosotros, este tiempo de la pandemia, de la crisis por la emergencia sanitaria, es una oportunidad para hacer la educación propia en cada uno de nuestros pueblos. Nosotros, los pueblos indígenas, como les manifesté anteriormente, cada pueblo tiene sus propios usos y costumbres, cada pueblo tiene su idioma propio, cada pueblo tiene su jurisdicción especial, cada pueblo tiene su autoridad propia en el marco de su cosmovisión propia. Y asimismo es el tema de los procesos de educación. Por ejemplo, en el Huila, los pueblos indígenas que tenemos en este momento, educativas conformadas, tenemos los proyectos educativos que lo denominamos generalmente comunitarios, porque así se formulan, se consultan, se organizan y se desarrollan. El pueblo indígena Nasa lo trabaja como proyecto educativo comunitario. El pueblo Yanacuna, proyecto educativo Yanacuna. El pueblo Misak, planeamiento educativo Misak, que así lo de otros, incluso formulado desde antes de la Constitución de 1991, cuando llegó la Ley 115 y habló de los proyectos educativos. Nosotros llevábamos unos años adelante ya con el tema de la formulación y directo por proyectos, digámoslo así, mediante planeamiento educativo institucional que se venía haciendo cada año, cada 2 años, cada 5 años, y se venía avanzando. Entonces, los procesos de educación propia para nosotros generalmente pues son bastante, digamos, distantes a los procesos educativos que desarrolla el sistema educativo nacional o el sistema educativo de Occidente, que así lo denominamos nosotros. Para nosotros, en este tiempo, por ejemplo, el desarrollo de nuestros proyectos educativos nos ha dado una oportunidad para tal vez afianzar y desarrollar
y enfatizar mucho más el enfoque que le hemos dado a estos proyectos, que sean propios y pertinentes. Nosotros siempre hemos dicho que la educación para nosotros, para nuestros pueblos indígenas, no inicia cuando es al sistema educativo, sea en preescolar, sea tal vez en los hogares infantiles o en la básica primaria, sino incluso desde concepción o antes de la concepción de ese ser indígena que empieza a formarse en el vientre de una madre indígena. Entonces, esos procesos de educación para nosotros viene desde el nacimiento de cada ser y va mucho más allá después de la muerte. Es lo que dicen nuestros mayores y es lo que hemos venido aprendiendo nosotros en nuestros procesos también. En tiempos de pandemia, entonces, nos ha dado la oportunidad para muchas de nuestras cosas que desarrollamos en las instituciones educativas, en los centros educativos, en las sedes, cada uno de los docentes, indígenas y no indígenas, llevarlo al territorio, llevarlo a las familias, llevarlo a las casas con los estudiantes, en sus hogares, porque no podíamos seguir la misma corriente, digamos, las mismas posibilidades o las facilidades que tiene el sistema occidental, del tema del celular, del tema del computador, la internet, todos esos medios masivos de comunicación que les facilita tal vez en las ciudades, en los pueblos, incluso en algunas partes, en algunas zonas rurales, porque nosotros generalmente en nuestros territorios difícilmente servicio de telefonía celular, mucho menos el tema del servicio de internet. Y si hay algunos equipos en las instituciones y sedes educativas, pues simplemente están los equipos, pero no redes. Entonces, además, nosotros analizando muchas situaciones, porque también como es muy buenísimo, digámoslo así, en estos tiempos el uso de los medios de comunicación y la tecnología también ha causado muchas dificultades. Entonces, partiendo de ese punto de vista, los pueblos indígenas dijimos, esta es una oportunidad no para que los docentes se aíslen de sus estudiantes, se aíslen de sus padres, de los padres de familia, de las autoridades de los territorios, sino para que inclusive desarrollen unas prácticas más pertinentes y más articuladas para desarrollarlos en territorio. Entonces, los docentes, los estudiantes en nuestras instituciones educativas no están en este momento encerrados en cuatro paredes, están andando en los territorios. Por eso hemos dicho a nuestros docentes indígenas y no indígenas que nos colaboran en nuestros procesos de formación y educación propia, que este proceso de educación en las comunidades indígenas virtualmente, no lo vamos a hacer a través de celulares, computadores y pues organizados desde un escritorio y desde una distancia, sino que lo desarrollamos directamente en nuestros propios territorios. Entonces, ese ha sido en este momento los avances que vamos desarrollando. Ahí hemos encontrado muchas experiencias muy buenas para los docentes, incluso muchos de los padres de familia y los docentes que no tenían, digamos, ese vínculo afectivo y de acompañamiento de los estudiantes, lo hemos venido encontrando, lo hemos venido construyendo. Como también en todo proceso hay dificultades, también hemos encontrado muchas dificultades también, porque muchos de los padres de familia, como están acostumbrados a que sus estudiantes tal vez entonces, ahorita que tener a sus estudiantes en la casa, pues a veces van con ellos nuestras comunidades, pues como somos zonas rurales, tenemos nuestras parcelas, nuestros predios, nuestras finquitas, entonces cogen a sus hijos y se van para sus diferentes espacios de labores. Entonces, eso también ha sido de pronto falta de algunos procesos de comprensión, pero en general, para nosotros tratar de desarrollar con más pertinencia y con más dedicación a esos procesos de educación propia que hemos venido construyendo, ha sido una oportunidad para redireccionar estos procesos de educación, porque para nosotros la educación no debe ser formar personas para el sistema de Occidente, no debe ser formar personas para la competencia laboral, sino formar personas y seres indígenas para la pervivencia en nuestros pueblos. Ya que cualquier comunero, hombre o mujer, se profesionalice en esas áreas, pues, es una oportunidad para hacerlo, pero que nuestros pueblos
pueblos deben permanecer en nuestros territorios y debemos buscar la pervivencia como pueblos. Y en esta pandemia nosotros no podemos ser unos objetos más para poder ser excluidos, aislados o tal vez proyectados para la extinción, como siempre se viene haciendo en todas las políticas estatales, sino que nosotros estamos tratando de también aprovechar esta oportunidad para fortalecer nuestros procesos de cosmovisión propia, nuestros procesos políticos de pervivencia y de formación en cada uno de nuestros territorios. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a las compañeras Cristina, Pilar y al compañero José Alirio por esta primera reflexión que han hecho desde sus experiencias. Ha sido maravilloso entender cómo ese primer acercamiento de caracterización de cómo estaban las familias, cómo estaban los estudiantes, me parece que fue una experiencia maravillosa, más que el afán de ir a pensar en reproducir contenidos. El asunto fue, miremos cómo están las familias, miremos cómo andan emocionalmente los estudiantes, cómo están realmente sus situaciones, y eso me parece que fue muy importante en esa primera fase de arranque, de conexión con las familias, con los estudiantes y con las comunidades. También por otro lado, siento de que en medio de esta incertidumbre, y la incertidumbre no hay que verla como algo negativo, sino también como una oportunidad también para repensarnos, resignificarnos, reinventarnos, y eso igualmente como que la coyuntura nos ha llevado a eso, ¿sí? Ahí se nota como un esfuerzo en los directivos, en los maestros, de a ver cómo podemos avanzar mucho más en eso que se ha venido planteando hace mucho rato, cómo podemos integrar más el currículo, cómo podemos pensar mayor la transversalidad, lo interdisciplinario, cómo podemos pensarnos la pedagogía por proyectos, que es una manera también de conectarnos con las coyunturas, con los problemas, con los temas de interés igualmente que se están viviendo. Y me parece que eso ha sido también otro elemento muy importante. También encuentro algo que dicen aquí los colegas. Esta es una oportunidad para reinventar. Y no solamente reinventar la escuela, sino también reinventar un proyecto de humanidad. Esta civilización, este modelo de sociedad hizo crisis. Aquí está en riesgo la vida. Esta es una civilización que desequilibró completamente el vínculo con la naturaleza, produjo un desequilibrio con el medio ambiente, y yo creo que eso tiene que replantearnos totalmente sobre las nuevas maneras de vivir, de existir y de convivir de aquí en adelante. Y otro elemento muy importante que plantean aquí los colegas, o sea, no podemos, esta vez ser una oportunidad para que realmente la escuela dé un salto cualitativo en sus propuestas pedagógicas. Algunos han dicho que esta va a ser una oportunidad para la reactivación del movimiento pedagógico. Y eso me parece maravilloso porque hoy los maestros están dialogando más, están trabajando más en equipo, están tratando de integrar más cosas. Y desde luego ese esfuerzo que han hecho ustedes para mantener vivo ese canal con las familias y con los estudiantes. Y aquí Alirio nos comenta que están caminando el territorio, su enfoque de proyecto educativo comunitario hace que las familias, los estudiantes que tienen problemas muy serios de conectividad, ahí lo que se está dando es una experiencia de seguir caminando el territorio como ese gran contexto que brinda también contenidos de aprendizaje. Entonces, queremos realmente agradecerles muchísimo en esa primera ronda, y ahora lo que queremos pasar a una segunda ronda ya es lo que ustedes de alguna manera han planteado, cómo seguir reforzando ese vínculo con la familia, cómo seguir reforzando ese vínculo con comunidades, cómo seguir fortaleciendo esa minga, como lo dicen los pueblos ancestrales, esa minga entre familia, escuela y comunidad y territorio. Y segundo, también, cómo vamos a hacer para que esas experiencias, cuando volvamos otra vez al encuentro presencial, cuando hayan condiciones, de pronto no vayamos a retroceder, de pronto no vayamos como a volver otra vez como a esa escuela tradicional, sino que sigamos animándonos, nos sigamos pensando por temas de interés, sigamos avanzando más en esa transversalidad, en esa mayor integración curricular, sigámonos pensando por problemas, por
por las coyunturas que están viviendo y sobre todo darle un protagonismo muy importante a los estudiantes. Entonces, les queríamos ya pedir en esta segunda ronda cómo seguir pensando en ese vínculo con familia y comunidad. Y segundo, también, cómo vamos a hacer para no retroceder. Ustedes están diciendo que se están dando pasos cualitativos muy importantes en todo, en lo pedagógico, en lo evaluativo, que cuando volvamos al encuentro, posiblemente el otro año, no sabemos, no es para que volvamos otra vez a caer como en esas rutinas asignaturistas y otra vez en esas rutinas de volver a seguir reproduciendo contenidos sin ninguna conexión, sino que podamos seguir manteniendo estos avances que me parecen muy importantes, que en medio de todas las condiciones adversas están dando unos mensajes muy interesantes de innovación y de pensarnos una escuela para la transformación. Entonces, los escuchamos nuevamente. Entonces, Cristina iniciará otra vez y seguimos ahí en el orden en el que estábamos. Sí, digamos, es como si en este momento convivieran dos lógicas. Yo veo que en la institución, ¿cierto? Y en las mentes de todos nosotros, incluidos los padres de familia, persisten dos lógicas. Una lógica, digamos, de la productividad, de la competitividad, del hacer permanente muy rápido, ¿cierto? Entonces, la invitación y la urgencia del padre de familia de que usemos una plataforma, de que les entreguemos contenidos, de que el muchacho esté sentado muchas horas frente a un computador, esa sigue siendo una lógica que está presente, ¿sí? Y en algunos maestros, claro, ellos lo ven desde el punto de vista de una futura preparación para pruebas ICFES, de una presentación de unas pruebas, ¿no? Para el ingreso a la universidad o de unas pruebas saber. O sea, ese mundo no deja de existir y ese mundo está silencioso por ahora, pero va a volver, ¿cierto? Que es hacer muchachos formados en competencias, listos para salir al medio a disputarse un cargo, a disputarse, bueno, un lugar en la sociedad. Y hay otra lógica que es la lógica del humanismo, llamémoslo así, la lógica de la formación del ser humano que menciona Aldemar, de ese ser humano con una conciencia diferente. Entonces, esto nos hace, es lo que sostiene es toda esta creación que estamos haciendo un poco caótica, ¿cierto? Que nace del desorden, que nace del diálogo y a veces de lo que nos hablamos y no nos escuchamos, de escuchar al padre de familia, porque hemos tenido encuentros con padres de familia preguntándoles cómo lo ven, qué está pasando en sus casas, cómo ha sido esta experiencia y ellos qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y queremos entrar a la etapa de hablar con los estudiantes un poco más, porque el estudiante tiende siempre a ser el que cumple con unas tareas, pero no es el que diseña su propio currículo, ¿cierto? No es lo que tenemos. Entonces, esta tendencia, bueno, creo que el CEINAR está caminando por este rumbo porque siempre ha sido transgresor. Creo que la institución siempre ha sido transgresora y nunca ha hecho lo que le están diciendo que debe hacer, ¿cierto? Eso es desde antes de esta rectoría. O sea, todo el reconocimiento que tiene la institución educativa CEINAR como modelo pedagógico basado en el arte, formador de bailarines, de músicos, de artistas plásticos, pues realmente es una tradición construida de muchos años y todo eso ha permitido que haya gente que es transgresora. Entonces, igual en ese sentido, transgresor positivo de buscar la formación de seres humanos, porque el lema de CEINAR es la humanización del hombre. Por la humanización del hombre, la educación artística. Eso nos soporta y eso nos da una consistencia para seguir de alguna manera ya no disputando con la otra lógica que es la de la competitividad y la productividad y de los que ahí están los contenidos, está bueno, todo lo que plantea, digamos, el currículo oficial, pero cómo
en hacer una resignificación de qué es lo importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que este tiempo nos ha traído? Ponernos a pensar en lo importante del medio ambiente, en lo importante de nuestra supervivencia como especie, en la labor y la misión que cada uno de nosotros tiene para hacer un mundo mejor, ese buen vivir que todos necesitamos y que es evidente que la pandemia nos ha mostrado que no lo estamos consiguiendo. Entonces, nosotros creemos que tiene sentido seguir pensando en el ser humano. Un humano formado con otro corazón, formado en empatía, porque tratamos de que nuestros estudiantes sean capaces de ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Y eso también es formar pensamiento. El pensamiento no es solamente manejar unos contenidos o unas habilidades, sino es ponerse en el lugar del otro, y eso hace a la gente tremendamente inteligente, ¿sí? Y es una habilidad que tienen, pienso yo, el egresado CEINAR es capaz de interpretar qué es lo que le están pidiendo que haga. Entonces, creo que ya no debe ser un tema de contraposición de esas dos lógicas existentes, sino de entendernos, saber qué colegio es el que queremos seguir haciendo, ¿sí? No solamente que forme en las artes, sino que forme una ciudadanía tremendamente consciente, y que eso deben pensarlo todas las instituciones, porque no tenemos el país que queremos. Este no es el país que anhelamos. El de la gente deshonesta y el de los corruptos, ese no es el país. O el de la inequidad y la injusticia, no, señor. Entonces, ¿cómo? Mire, el Ministerio de Educación ha tenido apertura. El Ministerio de Educación nos dio vía libre para decir, replanteen desde su autonomía institucional cómo quieren evaluar, cómo van a enseñar. No hay de otra, pues no hay de otra. Tenemos que inventarnos qué hacemos con los niños que no hemos podido localizar, o los niños que se fueron a veredas y perdieron cualquier posibilidad de conexión. Cómo de alguna manera los mantenemos aquí, ¿sí? Entonces, creo que todo eso es objeto de la comunicación, y así se lo planteo yo a los profesores y a los padres de familia y estudiantes. El eje de poder seguir, digamos, darle continuidad a esta construcción es que tengamos comunicación el año entrante y a futuro, comunicarnos, hablarnos, contarnos, aportar, abrir los espacios para que la gente hable de estas construcciones que estamos haciendo, porque si volvemos a la normalidad y cerramos nuevamente y solamente hacemos lo que nos toca hacer en el día a día, pues volvemos a caer nuevamente en, bueno, en cosas buenas y no tan buenas, porque no creo que la presencialidad también nos daba pues una experiencia que es maravillosa, ¿no? Pero que aquí nos toca resignificar, que los padres de familia vuelvan y se pregunten, pero metámonos a discutir con ellos. No creamos que tienen que aceptar de manera sumisa todo lo que nosotros nos queramos inventar, ¿no? Ellos también tienen algo por decir, y los estudiantes tienen algo por decir. Entonces, la comunicación es imprescindible, y seguir buscando la pertinencia. Eso sería. Gracias, Cristina. Me parece muy importante esa reflexión de la rectora, en el sentido de que si hay algo que se ha ganado y que se mantiene en la ley 115 de educación, es el tema de la autonomía. Tenemos todas las posibilidades de que las instituciones construyan colectivamente con las familias, con los estudiantes, con las comunidades, sus proyectos pedagógicos, sus proyectos educativos. Y entonces aquí Cristina plantea nuevamente la necesidad de reactivar esos canales, de mantenerlos cada vez más vivos, para que este proceso de la educación sea un proceso que se construye colectivamente y que responde a estas preguntas que nos plantean estos tiempos de crisis civilizatoria, donde está en riesgo la vida y donde tenemos que pensarnos una nueva propuesta de humanidad, un nuevo proyecto de ser humano, para que realmente no nos coja este mundo del individualismo, de la competencia, de la indiferencia frente al destino del otro, de la poca valoración por los bienes comunes, los bienes públicos. Hay que contraponerlo
con un proyecto que convoque a la vida, a la solidaridad, a la dignidad del ser humano, a la compasión. Yo creo que se ven venir cosas muy importantes y eso me parece que Cristina igualmente lo ha planteado como un gran desafío en la que tenemos que seguir caminando. Muchas gracias, Cristina. Entonces, profesora Pilar. Sí, bien. Pues considero yo que a través de esta situación se han ganado muchas cosas también, ¿no? Entonces, en cuanto a la familia, entonces algo que siempre se había dificultado en la institución y de pronto en la región es vincular a la familia, ¿cierto? Que la familia hiciera parte activa de los procesos académicos de sus hijos, de la formación de sus hijos. Entonces, con esta situación se ha logrado eso, se ha logrado que las familias se involucren en los procesos de sus hijos. Esto es algo que no se puede perder. En la institución, me olvidaba de pronto comentarles eso, se han trabajado algunas actividades y proyectos que se trabajaban presencialmente con los estudiantes, pero se han trabajado a través de las familias, proyectos donde se les invita a prácticas saludables, proyectos donde se trabajan algunos valores imprescindibles en familia, y han hecho unas actividades bien bonitas, unas actividades propositivas interesantes a través de ese trabajo en familia. Yo creo que eso es algo que no se puede perder y que tenemos que seguir cultivando. También algo importante, y que lo mencionaba la rectora, es la forma de cómo los docentes hemos visto la evaluación, ¿cierto? Nosotros a veces en el afán de cumplir con unas pruebas externas, en el afán de cumplir con unas competencias, con unas metas, entonces queremos como trabajar muchos temas y estamos dando una mirada a la evaluación solamente cuantitativa. Con esta experiencia se ha visto ese cambio, ¿cierto? Un cambio en la evaluación, un cambio cualitativo, donde estamos valorando en los estudiantes todas sus dimensiones, ¿cierto? Ya no solamente la parte conceptual, estamos valorando muchas cosas. Con esto hemos tenido gratas también sorpresas con los estudiantes, algunos estudiantes que no se manifestaban y ahora lo hacen a través de los diferentes espacios donde ellos proponen, donde preguntan, ¿cierto? Esto es algo que hay que cultivar y que necesitamos cultivar. La institución educativa donde yo laboro tiene un área técnica basada en la parte agropecuaria, entonces también ese manejo de esos proyectos de una manera transversal, donde todas las áreas se involucren, se ha logrado en este tiempo de pandemia. Entonces continuar con ese trabajo colaborativo entre los docentes, trabajo colaborativo que, como decía la rectora, de pronto se ha insistido desde hace bastantes años, pero que ahora se hizo necesario y obligatorio de pronto implementar. Entonces yo creo que estas son las cosas que tenemos, las estrategias que tenemos que conservar, ¿cierto? Que la familia no sea un ente aislado, ¿cierto? Que las familias sean parte activa de la institución. A veces eso es un trabajo dispendioso, en el tiempo que teníamos la presencialidad era muy difícil hacer eso. Otra cosa también es ver cómo los docentes, ser docente en este tiempo ha sido un reto bien grande, ¿cierto? Porque pues algunos piensan, no, es sencillo, ¿cierto? Porque no tienen que asistir a un salón de clases, es más dispendioso. Nos damos cuenta que tenemos que sacar mucho más tiempo, ¿cierto? La jornada laboral se nos extendió. Es un proceso, digamos, dispendioso en el término de poder llegar a cada uno de los estudiantes. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros innovar, ¿sí? Crear otras estrategias, mirar qué otras formas hay para llegar a los estudiantes, a las familias, a la comunidad. Entonces, considero yo que esto es importante. En la institución nos hemos propuesto mucho trabajar la parte crítica, desde todas las áreas, trabajar la parte crítica. Y yo creo que trabajar esa parte crítica hace que de pronto pensemos en un futuro mejor, ¿cierto? En una sociedad mejor, donde los estudiantes no sean solamente receptores de esos conocimientos, sino que también propongan cambios en sus comunidades, propongan, innoven en sus comunidades a través de la educación. Entonces, considero que pues a pesar de que las circunstancias se han dado por una emergencia de salud, pues hay cosas positivas que resaltar y cosas que tenemos que mejorar. Esta normalidad que teníamos antes de la pandemia
pues tenemos que verla de una manera diferente. No podemos volver a esa normalidad, no podemos volver a la normalidad y ver la educación también de una manera diferente, desde todas esas análisis que hemos hecho, del tipo de evaluación, de las estrategias, de cómo implementar y cómo hacer que la familia llegue a hacerse partícipe del proceso de formación de sus hijos. Entonces son cosas que tenemos que continuar y mejorar. Muy bien, profesora Pilar. Sí, ahí lo que dice la profesora Pilar, de alguna manera existía como ese distanciamiento muchas veces entre la escuela y la familia, y esta ha sido como una oportunidad para seguirnos acercando. Esta coyuntura ha permitido que la escuela se acerque más a la familia y que la familia también se acerque más a la escuela. Nos hemos metido a conocer los espacios cotidianos y vivenciales que tienen sus estudiantes en sus casas, en sus hogares. O sea, hemos comprendido mucho más esa parte humana y social de las familias. Y las mamás y los papás también se han ido metiendo ahí poco a poco en conocer lo que los profesores igualmente están planteando. Ahí están brindando algunos un mayor acompañamiento que otros. Como decía Pilar, pues a veces hay muchos padres de familia que no tienen un nivel de escolaridad, pero de alguna manera hacen un esfuerzo ahí también de acompañamiento. Y hay que mirar cómo no bajar la guardia y ser un motor y un motivo para seguir afianzando ese vínculo con las familias y con nuestros territorios. Muchas gracias, Pilar. Bueno, José Alirio, entonces, José, para que nos comente ya, hermano, también esa parte que ustedes igualmente, más que familia, es el territorio, es ese proyecto de comunidad que ustedes permanentemente están construyendo y que están realmente animando ahí. Bueno, compañeros, para nosotros el proceso de educación en nuestros territorios, como lo manifestábamos hace un rato, todos los procesos, para nosotros el sistema, digamos, la formación de nuestros niños y jóvenes del ser indígena, Misak, Yanacuna, Nasa, Pijao, Embera, generalmente parte, digamos, desde la base fundamental que es el territorio. Nosotros, los proyectos educativos, siempre parten a que el fundamento principal es el territorio. Los pueblos indígenas manifiestan nuestros mayores en sus plataformas de lucha, considerando que si el indígena, el ser humano, sea del pueblo que sea, si no tiene un territorio, no hay vida para sus pueblos. Por lo tanto, si no hay territorio, no hay educación para sus comunidades, no hay proyección de pervivencia. Entonces, nuestros proyectos educativos están enmarcados fundamentalmente partiendo de ese elemento como fundamento de vida de cada uno de nuestros pueblos. Nosotros como seres humanos, los pueblos indígenas todos consideramos que la tierra es nuestra madre. Para muchos, digamos, literalmente, pues no es entendible, pero si vamos a investigar profundamente el concepto, pues para todos los seres humanos, seres vivos en la tierra es nuestra madre. Nosotros, si miramos desde el punto de vista, desde la cristianidad, incluso también nos manifiesta que nosotros somos hechos del polvo de la tierra y a la tierra volvemos. Nadie se va para ningún otro planeta, para ningún otro espacio, sino que todos los seres humanos somos de la tierra y a la tierra volvemos. A eso hay que darle mucha claridad en nuestros proyectos educativos. Por lo tanto, el pueblo Misak, por ejemplo, nosotros el proyecto educativo lo denominamos proyecto educativo fundamentado en la construcción de conocimiento partiendo desde el territorio. Nosotros no hablamos de áreas obligatorias, no hablamos de asignaturas, no hablamos de proyectos pedagógicos transversales, aunque hay muchas cosas que así se desarrollan, pero no se identifican de esa manera. Por ejemplo, en el caso del pueblo Misak,
el proyecto educativo inicia también no denominando áreas, sino espirales de construcción de conocimiento. Espirales de construcción de conocimiento para cada uno de los componentes que desde esos espirales parte. Para nosotros no hay 5, 6, 7, 8 o 9 fundamentos, hay 4 en el marco de la cosmovisión del pensamiento propio. Entonces, el pueblo Misak, así sucesivamente cada uno de los pueblos lo fundamenta de esa manera. En el proyecto educativo Misak son solamente 4 espirales, como si fuéramos a decir 4 áreas fundamentales, que es el territorio, que es la espiritualidad, que es la identidad y es la comunidad. Sobre esos 4 ejes, digámoslo así, fundamentales, que para nosotros son espirales de construcción de conocimiento, se fundamenta todo el proceso de formación de nuestro ser indígena Misak. Si fuéramos a detallar un poco más, ¿por qué no hablamos de áreas o de asignaturas? Simplemente porque en la lógica del pueblo Misak, todo proceso está construido y está funcionando en el sistema natural de la vida en forma de espiral. Todo aparte de ese conocimiento. Entonces nosotros tenemos que ayudar en la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes a ver la realidad del mundo, a ver la realidad de la vida, a ver la realidad de nuestros seres humanos, que para nosotros todo está formado desde el espiral. Para nosotros la vida no ocurre de forma lineal, ocurre en forma de espiral, es decir, en forma de círculos. Y todo eso se puede demostrar del mismo sistema, digamos, planetario, desde el mismo sistema de las constelaciones, la forma de movimiento de la Tierra y el Sol, la forma como están, digamos, formados desde las células en cada uno de los seres vegetales, seres minerales y nuestros mismos propios cuerpos como seres humanos. Entonces, todo parte desde, digamos, la construcción de conocimiento desde la espiral. Ese pensamiento en la espiral está fundamentado en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras familias. Muchas de nuestras mujeres, de nuestros compañeros hombres, trabajan muchas cosas en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros territorios, de esa manera. Si no lo detallamos, no lo encontramos, la fundamentalidad de ese espiral de construcción de conocimiento. Pero si vamos a investigar, a ponerle, digamos, cuidado, todo eso está desde el fogón de nuestras familias, desde el útero de la matriz de nuestras mujeres, desde la cabeza de cada uno de nosotros que empieza a formar desde la espiral hasta el ombligo y de la punta de los dedos de cada una de nuestras extremidades. Entonces, todos esos aspectos nosotros empezamos a analizar, a dialogar y a formar conocimiento en cada una de nuestras familias y a ponerle sentido, a ponerle importancia a esos fundamentos de construcción de conocimiento propio. Para nosotros, el leer y escribir, el sumar y el restar, el conocer la parte de las ciencias sociales, las ciencias naturales, es fundamental, es importante, pero eso no va parcelado, eso va integral en cada uno de estos componentes porque sobre esos 4 componentes que manejamos claramente en cada una de nuestras familias se construyen los conocimientos, como decía hace rato, pues dista mucho, digamos, la visión que se tiene desde el sistema de educación occidental al sistema de educación indígena por comunidades. Entonces esa parte de la cosmovisión propia juega mucho en cada una de nuestras familias. Pues lastimosamente por la colonización, por las diferentes situaciones de la cultura occidental, hemos perdido muchos aspectos de valorar todos estos conocimientos propios en nuestras familias, en nuestros territorios, pero los proyectos educativos en este momento deben buscar la tendencia a ese fortalecimiento, más aún ahorita en tiempos de pandemia que no podemos, digamos, estar allí vinculados con unos horarios, vinculados en medio de 4 paredes, con la dirección diaria y mensual de un maestro en un establecimiento educativo, sino que hay que llegar a los territorios, que hay que recorrer a los territorios, que hay que llegar a las familias, que hay que dialogar. Nosotros decimos que hay que fogonear los docentes con cada uno de los padres de familia, las autoridades y los estudiantes. Entonces, en ese marco, aspiramos que este reto que nos ha dado, digamos, la oportunidad
de hacer, de revisar, de ajustar, de mejorar ese compartir, y tal vez eso pues nos direccione mucho más hacia el futuro, porque nosotros en nuestros pueblos indígenas, cuando empezó el tema de la pandemia, muchos de nuestros mayores ya venían prediciendo, tal vez hace unos días, unos meses o unos años atrás, a que va a sobrevenir una crisis humanitaria muy difícil, muy dura, y que en este momento lo que dicen nuestros mayores es que esa pandemia vino a la humanidad, y la pandemia va a estar con la humanidad por un buen tiempo. Y los seres humanos, MISAC, indígenas, campesinos, afros, que tengamos en este momento estas dificultades y estemos haciendo los proyectos de vida para el futuro, debemos buscar es la pervivencia de nuestros pueblos. Para nosotros, por ejemplo, en este momento, ese reto de la educación propia es cómo fortalecer esa capacidad formativa, de pensamiento propio, de proyección de pervivencia en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros territorios, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la medicina propia. Eso, dos elementos, es fundamental para en estos momentos de pandemia, sensibilizar, capacitar, compartir con cada una de nuestras familias, las mismas autoridades indígenas de familia, los docentes, los estudiantes. Por eso hemos dicho a todos nuestros docentes a que sean indígenas o no sean indígenas, que estén colaborando en nuestros procesos, no deben estar fuera de los territorios, no deben estar por allá tal vez en su casita en unos municipios fuera de los resguardos indígenas o en las ciudades capitales, como de pronto en el otro sistema puede estar ocurriendo. Nosotros requerimos a que nuestros docentes estén en los territorios, estén acompañando a nuestras autoridades, a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, aprendiendo y apoyando en la formación y fortalecimiento de la educación propia, porque esperamos que este gran trabajo que venimos haciendo en cada uno de nuestros territorios se fortalezca más, y entendamos que esos proyectos de educación deben ser no solamente para formar profesionalmente a nuestros seres humanos, a nuestros indígenas, para nuestro caso, sino también educarlos para la vida, para la pervivencia, y no solo como personas, sino como familia y como pueblos en nuestros territorios. Entonces, esa relación que debía haber existido desde mucho tiempo atrás, en este momento estamos viendo, está fortaleciendo, y que los padres de familia y las comunidades también están asumiendo las responsabilidades necesarias y pertinentes para este proceso de los proyectos de educación propia de nuestras comunidades. Esperamos que desde las instituciones educativas a nivel municipal, departamental, nacional, a través de las secretarías, a través de las entidades territoriales, nos apoyen, nos reconozcan todos estos procesos que vamos desarrollando, incluso a nivel nacional. Nosotros venimos a través de organizaciones nacionales, a través de algunas mesas, incluso a veces cuando no nos escuchan políticamente, nos toca también posicionarnos por vía de protestas y movilización social, para poder hacer entender que nuestra cosmovisión, nuestra vivencia es diferente, nuestras formas de permanecer en nuestros territorios, de afrontar estas situaciones son diferentes. Inclusive a nosotros nos han tratado de desconocer los procesos de medicina tradicional propia en muchos de nuestros territorios, cuando tal vez nos quieren imponer protocolos ajenos y externos que consideramos no muy convenientes para esas aplicabilidades. En este momento tenemos, digamos, esa oportunidad de decir que en el departamento del Huila, en las 36, 37 comunidades indígenas que tenemos en nuestros territorios, pues por los diferentes protocolos que también llevamos desde cada una de las autoridades en los territorios, en nuestras familias, las instituciones educativas, podemos manifestar pues con agrado de que todavía no tenemos ese contagio de esa pandemia, pero no nos podemos descuidar, porque tampoco no somos inmunes a estas enfermedades, digamos, ajenas, que no son nuestras, que tal vez nos están atropellando a otros pueblos indígenas en Colombia, que nos están extinguiendo a través de esta pandemia ajena a nuestros pueblos. Nosotros no nos podemos descuidar en nuestros territorios. De todas maneras, estamos alerta a través de los diferentes procesos para poder seguir perviviendo en nuestros territorios. Por eso decimos que esta es una oportunidad
para analizar, para redireccionar políticamente, pedagógicamente y administrativamente, desde el punto de vista, digamos, del enfoque de educación a todos estos procesos de nuestras vidas, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, en nuestros territorios. Entonces, esta oportunidad de trabajar más directamente con nuestros territorios, nuestras familias, debemos desconocer y debemos hacerlo con mucha responsabilidad. Muchas gracias, compañero Alirio, por estas importantes reflexiones. Alirio vuelve y nos hace caer en cuenta de la crisis de este modelo occidental, de esta civilización, de esta modernidad que fracturó la vida, separó la materia y el espíritu, fracturó esa relación del ser humano con la naturaleza, y los pueblos ancestrales siempre nos hacen ese llamado. Somos unidad, somos materia y espíritu, somos parte de la naturaleza, nos debemos a ella, y yo creo que esa es como la transición en la que tenemos que seguir avanzando para ver de qué manera nos podemos repensar de otra forma, y nos tenemos que reinventar para hacer posible otro proyecto de civilización, porque este como está, que fracturó la vida, la segregó completamente y la desconectó de la Pachamama, como dice Alirio, de la tierra, la naturaleza, la tenemos que permanentemente replantear. Y otra cosa que nos plantea Alirio, ¿no? La manera como trabajan, o sea, no existen las áreas, no existen las asignaturas, son 4 ejes que los están moviendo a ellos en los territorios, lo ligado con lo espiritual, con la identidad, con lo comunitario, con lo territorial. Ahí es donde ingresan las ciencias naturales, el pensamiento lógico, el lenguaje, todo ingresa ahí, lo tecnológico, que hay la apropiación social de la tecnología, todo eso ingresa, pero no de esa manera fraccionada y fracturada como muchas veces la tenemos. Entonces, gracias a Lirio por esa reflexión tan profunda, y como usted dice, de aquí en adelante viene una apuesta política, pedagógica, para que realmente surja una gran movilización social por la educación y desde luego por un nuevo proyecto de humanidad, que es lo que está en juego en estos momentos. Entonces, le doy la palabra al compañero Robinson, que ya empieza a recoger por ahí algunas preguntas que nos están siguiendo ahí por Facebook en vivo, pero igualmente este bello conversatorio que queda grabado, pues también se va a compartir con muchísimos estudiantes de las diferentes asignaturas que tiene la universidad en la sociología, en la psicología, en la antropología, porque si hay algo que también la pandemia está logrando en la universidad, es que también nos está juntando, ¿sí? También nos está permitiendo integrarnos entre diferentes disciplinas, entre diferentes cursos. Ha habido una metodología maravillosa que se llama las pedagogías solidarias, y eso pues nunca había ocurrido en la universidad, que profesores de la psicología, de la sociología, de la antropología, de las ciencias políticas, del derecho, o sea, nos estamos encontrando. De las ingenierías también ha habido casos de diálogos sociales muy interesantes entre las diferentes facultades, porque tenemos que romper esas fracturas que este modelo nos permitió generar completamente, unos individualismos, unas indiferencias, cada quien va por su lado echando su cuento, y creo que aquí se ha venido avanzando muchísimo también para que entre los maestros nos escuchemos y avancemos en estos procesos de pensarnos la complejidad, la incertidumbre, y eso solamente lo podemos hacer si dialogamos más entre nosotros y si fortalecemos más el diálogo también al interior de nuestra familia, recuperar el fogón, como lo dice Alirio, porque es la posibilidad de conversar, y que ojalá este espacio de familia y de intimidad sea también un espacio también para que la gente vuelva otra vez más a conversar. Entonces, Robinson, le cedo la palabra a mi hermano para que retome ya esta última parte. Muy bien. Bueno, escuchando a las profesoras, a la profesora y rectora Cristina, a la profesora Pilar y al profesor José Alirio, vienen presentándose algunos de los debates que venimos dando dentro de las
clases que hacemos en sociología de la educación, ¿cierto? Digamos, en ese vínculo entre la familia y la institución que se reconstituye a partir del momento en que la pandemia aísla al estudiante, pero se mantiene la relación de enseñanza-aprendizaje al frente o junto a los profesores y profesoras, pero desde el espacio de su casa, también pues llama o también, digámoslo, obliga a las familias a hacerse cargo y a acompañar más ese proceso formativo, ¿cierto? Entonces, vemos que en los relatos que nos traen las profesoras y el profesor, hay tanto un juego de participación, tanto de compromiso, pero también está enfrentando a un modelo de escuela en el cual, digamos, la escuela se ha venido convirtiendo en la escuela distractor, digamos, lo que cumple el papel durante la jornada escolar, un papel, digámoslo, de distracción, pero no a la manera de la televisión que está dentro de casa, sino es un papel de distracción que para muchas familias tiene sentido, por otra función que algunas también reivindican y que también ha sido uno de los efectos que varias familias enfrentan, y es el efecto o la función de la escuela como guardería. Digamos que ese no es el papel central de la escuela en nuestras sociedades, pero que acaba siendo una función complementaria que con las formas familiares que vivimos tanto en el campo, en la ciudad, inclusive en algunos territorios indígenas, afro, raizales y demás, la escuela acaba siendo un espacio y un tiempo en el cual las familias dejan la socialización de sus hijos e hijas, y entonces libera un tiempo para la familia, especialmente en las familias donde el padre y la madre trabajan, no solo la madre cuando es cabeza de familia. Entonces, esa función de la escuela guardería y la escuela distractora acaba siendo también enfrentada y un poco, digámoslo, desvanecida por esta pandemia. Y esto acaba siendo también un potenciador de esa relación escuela-familia o escuela-comunidad que les permite integrar actividades que en la medida de lo posible, como lo comunicaban, pretende irse hacia el futuro, ¿cierto? Pero está desvaneciendo algunas de esas formas actuales y un tanto que no sabemos si va a quedar en el pasado de lo que es la escuela. Y esto pues acaba siendo interesante para lo que vendrá a ser o en lo que se transformará la educación en el futuro, ¿cierto? Y también pues en toda esta relación aparecen los medios de comunicación o los medios virtuales que permiten hacer o no clase, mantener ese contacto pedagógico entre profesores y estudiantes, y además de familia, ¿cierto? Y de otro lado, creo que una división que la profesora Cristina nos presenta entre una lógica de competencia y una lógica humanística es fundamental porque a partir de ello son dos lógicas que convergen en la escuela, que hasta hace 3 meses, 4 meses, la lógica de la competencia era la que hegemonizaba todo lo que se hacía en escuela. Y digámoslo, ya en el caso de la educación propia, es una lucha contra esa homogenización por competencias que se viene haciendo en el currículo escolar y que se refuerza a partir de las evaluaciones estandarizadas, pruebas saber y demás. Es decir, el profesor y la profesora acaban siendo muchas veces no el profesor, sino el coach, como acostumbran ahora a decirse, para formar al niño, a la niña, al joven, a que presente unas pruebas que lo distingan socialmente a partir del logro educativo, ¿cierto? Entonces, esa ruptura que ha llevado el confinamiento también ha permitido pensar en esa lógica humanística que lleva a la integración de diferentes áreas, de esa fragmentación por materias que en algunos casos pues acaban por segmentar también el conocimiento, pero que vemos que ya es una apuesta antigua y es una apuesta inclusive antes de las políticas educativas o de la ley 115, como nos lo señalaba el profesor Alirio.
¿cierto? Entonces, esa lógica de la educación propia, la lógica de construcción de la educación integral como una apuesta que enfrenta a la lógica de la competencia es fundamental como emerge en este momento. Y esa lógica por una educación más humanística acaba siendo también potenciadora de la educación crítica, como también nos lo recordaba la profesora Pilar. Lo que han venido haciendo en La Plata es pensarse desde lo rural y lo urbano, cómo se potencia el pensamiento crítico para dejar de lado también esa lógica de respuesta de exámenes para empezar a entender su contexto. Y no solo que el estudiante conozca su contexto, es que los profesores, la escuela como tal, abrió ese aislamiento en el que estaba o en el que algunas veces es sometida para entender entonces qué está pasando. La pandemia también le permitió abrir puertas, ventanas, sentidos para entender lo que está ocurriendo. Y allí entonces esa integración y formación integral pues está enfrentando qué es lo que tenemos para el futuro. No sabemos cómo va a ser, no tenemos el visor para el futuro, pero sí nos permite empezar a entender tanto profesores en ejercicio como futuros licenciados y licenciadas, qué va a hacer de esa escuela. ¿Se van a convertir en el coach para presentar evaluaciones? ¿O empezarán a potenciar ese entendimiento entre escuela, comunidad, escuela, familia y escuela, sociedad? ¿Sí? Que, pues digamos, en este momento también emerge como una fuerza social, esa necesidad o esa relación entre escuela, sociedad, que también lleva a hacer la crítica de la gestión del gobierno, ¿cierto? Como nos lo comentaba la profesora Liliana Ariza, compañera que es profesora en Bogotá. Es decir, si bien la capacidad de reinvención y de acción de los profesores es infinita y ha permitido que la escuela esté allí haciendo y cumpliendo su función, también hay que entrar a la crítica de la gestión política de la crisis. Y el gobierno ha sido también, ha impulsado, digamos, ciertas formas en las cuales el abandono de la escuela, el abandono y desconocimiento de la gestión y de la profesión docente, pues también hace que esta crisis tenga otras profundidades. Y en ello, me parece que la reivindicación que hacen los profesores que nos acompañan hoy, en que muchas veces se ve al profesor como perezoso, que no quiere hacer nada y demás, demuestra cómo en estos momentos de crisis los profesores saben, actúan y también reconoce el contexto, pero también le planta la cara a esa crítica que emerge de sectores de derecha donde dicen que la escuela ideologiza, ¿cierto? Y la escuela al final lo que está haciendo es, cuando se habla de ideologizar, lo único que está haciendo es reconociendo las condiciones sociales, políticas y educativas en las cuales están. Y a eso nos llevó la crisis. La profesora Pilar lo decía claramente, esta crisis desnudó la profunda crisis en la que vivimos y no podemos ponernos unas gafas o fingir de muertos para pasarla y vernos el otro año de nuevo, ¿sí? En ello yo quisiera adaptar una frase que se usa incluso en el análisis político cuando se habla de la sucesión de la monarquía y que se usaba antes, decía que el rey ha muerto, que viva el rey, larga vida al rey. No voy a decirlo porque no creo en las monarquías, pero creo que la escuela no ha muerto. Algunos la ponen muerta, pero si la escuela ha muerto, que viva la escuela y larga vida a la escuela. Larga vida en las condiciones que hacen de las prácticas de los docentes, estudiantes y familias, que sea una escuela viable socialmente y no viable simplemente para reproducir un sistema como el que hemos venido viendo y que profundiza desigualdades a través de políticas neoliberales, ¿cierto? Ello entonces nos pone en escena también la lucha que se está llevando en educación básica, primaria y secundaria y educación media y en educación superior. Estamos en este momento los estudiantes de las universidades públicas pasando huelgas de hambre, como está ocurriendo en la Universidad Surcolombiana, o encadenándose a su alma mater, como está ocurriendo en Bogotá, o como lo hemos visto en diferentes semanas, la lucha de los estudiantes y en algunas medidas de los profesores de mantener y garantizar la matrícula cero, pero también a profesores de educación básica y media movilizando
la necesidad de una renta básica universal, de una renta básica que permita superar la crisis y pensar en otro modelo también donde la renta básica garantice el mínimo vital para sus ciudadanos, donde el Estado entra a apoyar y a cambiar algunas de las lógicas de mercado en las cuales vivimos. Entonces, esto nos permite ver cómo esa escuela no solo está readaptando sus prácticas educativas hacia la integración curricular, hacia la participación mayor de los profesores en ese proceso educativo, de las familias, y también, como lo veremos en otros conversatorios, una conciencia de parte de los estudiantes del momento que viven, sino que también nos está llevando a plantear otras formas y otras miradas sobre lo social, sobre la sociedad que tenemos y la sociedad que podemos construir. Entonces creo yo que los relatos, las experiencias que nos han traído el día de hoy nos ponen en escena no solo a mirar la escuela, el colegio, la universidad, sino el modelo de sociedad en el cual estamos y que podemos empezar a pensar o repensar a partir de estos encuentros y a partir de acciones como las que estamos viendo en este momento. Era eso. Yo voy a permitirme entonces en este momento, agradecemos a todos aquellos y aquellas que están compartiendo sus comentarios en el chat de Facebook, ¿sí? Entonces aquí aparecen algunos de las preguntas que tienen aquí ya. Yo hice uso del comentario de la profesora Liliana Ariza, de cómo ella menciona la poca gestión de parte del gobierno y demás. Pero la profesora Mari nos pregunta, ¿se debe seguir evaluando por competencias? Y la profesora Ofelia también, Ofelia Ramírez, ella ya nos hacía una pregunta antes. Profesores y profesoras, ¿ustedes cómo ven la integración de la tecnología o la virtualización de la educación en su labor docente? ¿Será que el futuro es un futuro de una escuela básica, primaria y secundaria virtual? Entonces, ponemos en ustedes estas dos primeras preguntas y queda la voz entre ustedes. Sí, bueno, yo considero con respecto a la pregunta de si en el futuro de pronto la educación tendría que ser virtual, yo considero que no del todo virtual. Yo creo que el uso de estas herramientas pues nos ayudan en el proceso educativo, pero no se puede dejar de lado la presencialidad, el contacto, ¿cierto? Ese contacto que nos enriquece todos los días, el hecho de compartir, de comunicarnos, la presencialidad aporta muchas cosas en el proceso formativo básico de los estudiantes, ¿cierto? Sobre todo en las etapas que más manejamos nosotros, etapas básicas de primaria, de secundaria. Entonces, considero que las herramientas tecnológicas pueden contribuir, se pueden usar, pero no puede ser una educación virtual del todo, ¿cierto? La parte humana es muy importante en el proceso educativo. Entonces, esa es mi opinión con respecto a esa pregunta. A mí me hace volver atrás. Yo conocí una especialización en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. No la hice, no la tomé, pero mi esposo sí. Se llamaba Aprendizaje Autónomo, sí, Pedagogía para el Aprendizaje Autónomo. Excelente, excelente. Ojalá volviera a existir. De ahí yo concluyo que la educación virtual y a distancia, si a esto le podemos llamar así, aunque es más una educación para un tiempo de emergencia sanitaria. Sin embargo, los valores que trae consigo también esta educación, lo que sea, virtual, entre ellos está la disciplina, está la autonomía del estudiante, o sea, tiene muchas ventajas. Yo en ningún momento pensaría que sea posible renunciar al encuentro, ¿no? Al encuentro personal, mucho menos cuando se trata de niños, es imposible dejar de vernos. Sí creo que debemos estar preparados porque el virus no se despide el 31 de diciembre y nos dice adiós. Vendrá nuevamente, vendrán rebrotes, tendremos que volvernos a encerrar por ciertas temporadas,
¿cierto? Hasta que logremos de alguna manera el control de este mal y de otros males. Es decir, que la educación, el uso de las tecnologías debe quedarse con nosotros. Además, no lo hemos mencionado, pero es asombrosa la capacidad de aprendizaje también de los profesores. Eso no le extraña a uno a los muchachos, pero que maestros con una trayectoria y que habían sido bastante renuentes a la utilización de las TIC, ahora las están usando y entonces se volvieron ágiles con su WhatsApp, están usando plataformas, están usando el Classroom. Bueno, todo eso yo pienso que son logros. Lo que pasa es que no estamos arrodillados frente a la tecnología, pero sí nos trae muchas herramientas que son muy útiles y nos trae también el encuentro a través de redes, que yo creo que esto, eso sí lo mencionaron antes, es una maravilla podernos encontrar y dialogar, ¿no? Y abrir canales. Es cierto lo que decía la profesora Pilar, estudiantes que no hablaban y estudiantes que estaban marginados del proceso, a través de las redes sí hablan y sí se expresan. Eso lo ve uno también en la universidad, ¿no? Hace 20 años la gente decía, uy, las tecnologías nos van a separar, nos van a distanciar, las tecnologías son una antítesis de la humanidad o del ser humano. No lo son, no lo son. Las tecnologías son importantísimas para poder hacer extensivo nuestro saber y tener esta clase de encuentros y saber lo que se está pensando en otras partes, pero tomamos distancia de ellas y reflexionamos sobre lo que nos dan en el encuentro. Y sobre las competencias, bueno, esa es una discusión, yo creo, como de Quijote con molinos, porque las competencias es difícil que ya nosotros las podamos desbancar, ¿cierto? En esa fuerza que tienen no solamente en Colombia, sino en todas partes. Pero más que preocuparnos por las competencias, que se volvió la micromirada, ¿cierto? Al comportamiento y cómo dividirlo en fracciones para poderlo operacionalizar y medir, ¿cierto? Y dar cuenta de si estoy logrando algo. Creo que el problema de las competencias es que se perdió la pertinencia de la educación frente al tema de la competencia. Entonces nos preocupamos por lo mínimo, por el logro medido así en pequeño del estudiante, pero se nos olvidó si el estudiante estaba adhiriéndose a un proceso educativo. Y me gusta muchísimo la conceptualización que tiene la etnia Misak, su comunidad, que la escuchaba yo con mucha atención en territorio, ¿sí? Sus bloques que manejan o sus ejes alrededor de los cuales organizan todo el territorio, la espiritualidad, la identidad y la comunidad. Vea cómo es importante y uno perfectamente puede dejar las competencias al lado y montar sus propios núcleos de sentido alrededor de los cuales se organiza el proyecto de manera autónoma. Pero sí me parece bastante quijotesco intentar salirnos de ese mundo de competencias, porque los profesores del 1278 los evaluamos a través de las competencias. Yo como rectora 1278 soy evaluada a través de unas competencias que también, digamos, eso ya permeó desde el nivel más alto hasta el más bajo y es muy difícil como tal liberarse de ellas. Pero la esencia es formar lectores, que no sé cómo se llame eso en términos de competencias y de derechos básicos, ¿no? Mm, pero no es lo más importante es que lean, que sean autónomos, que tengan disciplina, que busquen su identidad, que le encuentren un sentido a la vida y que se sientan animados y contentos a seguir un camino por alguna de las propuestas del conocimiento, ¿no? De las disciplinas. Creo que eso es lo importante. Muchas gracias, profesora Cristina. Profesor Alirio. Bueno, para nosotros, puntualizar, digamos, el tema de los procesos de la educación por competencias, la evaluación por competencias. Digamos, puntos de vista para poder analizar
del mismo sistema educativo nacional o la imposición de modelos educativos extranjeros. Incluso se nos ha dicho en muchos espacios, muchas conferencias de ponentes internacionales, pues nosotros los colombianos en general siempre nos imponen unas estrategias, unos métodos y un sistema educativo bastante de capitalismo salvaje. No nos hace comprender realmente de fondo todas las estrategias, todos los instrumentos con los cuales debiéramos construir nuestros proyectos y análisis del tema de las competencias. Nosotros trabajamos mucho el tema de la pertinencia. El tema de la pertinencia. Una cosa es ser competente y otra cosa es ser pertinente también. En este sentido, en nuestras comunidades. La educación para nosotros no es solamente el saber leer y escribir en un papel. La educación en nuestros pueblos, la sabiduría en nuestros pueblos, la formación tiene muchas de direccionamiento, de orientación, desde la parte política, desde la parte cultural, desde la parte espiritual. Por eso la educación propia en los pueblos indígenas no puede digamos, ajustar, casarse, amarrarse, digamos, obligatoriamente al sistema educativo nacional. Por eso los pueblos indígenas siempre manifestamos que dista mucho el sistema educativo de Occidente con el tema de los pueblos indígenas, porque para nosotros la educación no debe ser la competencia, digamos, pensada para superar otro, sino la educación formada para la convivencia y la pervivencia en igualdad de condiciones de todos los pueblos y de todas las familias y de todas las personas. A pesar de ello, pues como decía la profesora que me antecedió, nosotros, muchos de nosotros, los docentes, indígenas y no indígenas, hemos sido formados generalmente desde ese sistema de Occidente y nos ha permeado mucho ese tema del concepto de las competencias. Entonces nosotros tratamos de llevar eso también a nuestros territorios, pero como allá están nuestros sabios, allá están nuestros mayores, allá están nuestros consejeros, entonces si estamos, digamos, pertinentes, nos hemos formado desde el concepto de la pertinencia, llegamos a los territorios y nos toca hacer lo que estamos haciendo hoy, analizar, evaluar, reorientar, reproyectar todo lo que nosotros aprendemos de los aportes que nos dan desde las ciencias generales de Occidente y poder aportar también para mejorar los procesos de formación y de interculturalidad con la educación en nuestros territorios. Por eso, para nosotros, digamos, hablar de competencia, pues no es muy propio para nuestros procesos de educación propia. Nosotros hablamos más pertinente para la pervivencia de nuestros pueblos, con todas sus características de identidad cultural, usos y costumbres, su idioma propio, su medicina tradicional, sus espiritualidades, respetando cada uno de sus creencias. Entonces, en ese marco, digamos, es importante hacer todos estos análisis, todos estos debates, porque también nos hemos movido en estos marcos. Nosotros estamos en este momento desde el Consejo Regional Indígena del Huila tratando de construir e implementar un sistema educativo indígena propio que también lo venimos construyendo a nivel nacional y esperamos que algún día los pueblos indígenas podamos tener esa autonomía más plena, más digna, más pertinente para poder desarrollar los procesos de educación propia, porque para nosotros un profesional, por ejemplo, desde la medicina propia, nuestros tehualas, nuestros médicos tradicionales, tienen la misma capacidad
de sanar, de proteger, de cuidar, de fortalecer la salud de cada uno de nuestros compañeros, como lo puede hacer también un médico desde las ciencias occidentales, que puede hacer las cirugías, que puede interpretar unos diagnósticos, que pueden a través de los diferentes medios tecnológicos hacer los exámenes especializados. Nuestros médicos tradicionales, así no sepan leer y escribir una palabra en un papel, son profesionales y expertos en la medicina propia, por ejemplo. Eso no se puede desconocer y no se puede comparar desde la formación de las competencias y desvalorar esa formación propia que hay en nuestros territorios y así en muchos ámbitos que hay de formación propia. Por eso nosotros nos toca hacer un trabajo doble porque tenemos que formarnos en muchos conocimientos de la ciencia occidental, pero también retomar muchos procesos de formación propia nuestros territorios. Por eso se llama educación propia para los pueblos indígenas. Ese tema de la virtualidad para nosotros fue un gran reto y es un gran reto todavía y consideramos que los instrumentos y los medios tecnológicos pues bien utilizados son importantes para muchos procesos de formación, pero no es para nosotros en este momento lo prioritario, así estemos en medio de la emergencia, la pandemia, no es lo prioritario. Por eso hemos considerado que la educación, para la educación, fortalecer los procesos de educación, hay que seguir caminando nuestros territorios, hay que seguir acompañando a nuestras familias, hay que seguir fortaleciendo, recuperando los espacios propios de formación, que es el fogón, para nosotros en nuestro idioma del pueblo Misail le decimos el Nachag, el Tul, que es, digamos, el entorno de cada una de nuestras familias, los territorios, las comunidades, para poder proyectar y mejorar esos procesos de formación. O sea, nadie es más que todos esos entornos, esos espacios nos dan las bases fundamentales para redireccionar estos procesos de educación en las diferentes etapas, diferentes situaciones que se nos pueden sobrevenir para nosotros, el tema de la salud, el tema del sistema económico, el tema de las diferentes formas de violencia y conflictos que se presenta a nivel pensar, reorientar, redireccionar desde nuestros territorios, nuestra familia, desde nuestros usos y costumbres y cosmovisión propia, cómo buscamos la estrategia de la pervivencia en nuestros pueblos en igualdad de condiciones en nuestros territorios, como con nuestros vecinos indígenas, otros pueblos indígenas circunvecinos, otros grupos étnicos o comunidades campesinas. Por eso hemos invitado a través de diferentes sectores sociales, a que unamos muchos pensamientos, muchas visiones, muchas aspiraciones, que tal vez tengamos ese partir, ese pensar, ese dialogar y poder reorientar estos procesos, porque a nivel nacional o a nivel internacional, esos modelos que nos están atropellando y acabando a los pueblos más marginales, a las comunidades más frágiles, nosotros debemos analizarlo, debemos debatirlo, debemos pensar, debemos masticarlo y reorientar esos procesos. La virtualidad es importante para muchos aspectos, pero no es lo prioritario, porque nosotros hemos tenido también ese atropello contra nuestras características de identidad cultural. Incluso hemos tenido situaciones que lamentar por el mal uso también de las tecnologías, porque trae muchas consecuencias al no estar bien orientadas estos aspectos de la virtualidad y los medios tecnológicos, el internet, esos medios de comunicación que, digamos, nos llegan a nuestros territorios, nos han causado muchos perjuicios también. La radio, la televisión, al no tener una orientación y acompañamiento pertinente para estos procesos de formación, eso causa también perjuicios. Como es también importante, como lo ha dicho la profesora que me antecedió, si hay un buen acompañamiento, hay una buena orientación, si las personas desde su formación autónoma tienen una orientación política clara, estos medios tecnológicos son importantes. Pero para nosotros no es lo prioritario en este momento, en tiempos de pandemia, digamos, tratar de irnos de cabeza sobre la necesidad de esta virtualidad, porque son instrumentos necesarios para ciertos momentos, pero nuestro sistema de educación propia y pertinente para los pueblos tiene otros puntos de vista.
Muchas gracias, profesora Alirio. Profesora Pilar, tiene la palabra. Bueno, con respecto a las competencias que me faltó mencionar en la anterior intervención, también considero pues que es difícil en el sistema que tenemos desligarnos de esas competencias, ¿no? Pero podemos darles una mirada diferente, ¿sí? Al enfoque que estamos dando de educación. Entonces, darle una mirada diferente considerando todos los aspectos y aspectos que pues, se han resaltado durante esta pandemia. Muy interesante lo que comentaba el profesor y yo creo que este conversatorio ha sido enriquecedor desde ese punto de vista, ver cómo ellos, a través de toda esa análisis que han hecho, ven el sistema educativo de una manera diferente, ¿cierto? Propio para continuar con su territorio, con sus comunidades. Entonces, considero yo que las competencias, como están planteadas ahora, pues es difícil en el sistema que tenemos nosotros de pronto desvincularnos de ellas, pero sí vale la pena hacer un análisis concienzudo donde se involucren todos los estamentos que hacen parte del sistema educativo para replantear, para replantear. Desafortunadamente, las instituciones educativas tenemos que cumplir con unos estándares, ¿cierto? Y esos estándares miden, digamos, de una u otra forma o permiten el ingreso de los estudiantes a otras instancias. Entonces, pues desvincularnos totalmente sería, digámoslo, en este momento imposible. Pero sí vale la pena, a partir de la situación que estamos viviendo, hacer un análisis importante donde se consideren y se trate de llegar a un cambio en este sistema. Muy bien, profesora Pilar. Bien, me gustaría retomar algunos de los comentarios que nuestros espectadores han dejado en el chat y especialmente rescatar uno de la profesora Stephanie Castaño, quien nos comentaba a partir de una experiencia que tuvo ayer en clase y nos decía, ayer unos estudiantes hicieron un comentario sobre la virtualidad que me parece importante e inquietante. Decían que la pandemia y la virtualidad amenazan con hacer aún más invisibles las comunidades aisladas. Sin embargo, también puede verse como una vuelta a lo cercano y lo propio. ¿Cómo lo han vivido en los contextos rurales y las comunidades indígenas? Entonces, digamos que podríamos dejarlo planteado como una pregunta, pero creo yo que en lo que nos ha comentado tanto el profesor Alirio como la profesora Pilar, ¿cierto? Y también la profesora Cristina, vemos que esa práctica o esa invisibilidad de la práctica de los profesores en la institución, de los directivos, de la gestión escolar, digamos, parecería que quedara invisibilizada, y lo que hemos visto son procesos de autonomía. En el caso del Colegio Seinar vemos cómo el currículo artístico se ha venido potenciando a partir de otras estrategias, tanto de integración como de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, del mismo modo en el Colegio de La Plata con la profesora Pilar, y el fortalecimiento y acompañamiento que hacen también en la educación propia, en el caso del profesor, como nos lo cuenta el profesor Alirio, en el Huila y con la comunidad Nizar, ¿cierto? Entonces, esa invisibilidad acaba siendo una visibilidad que muchas veces no aparece en los grandes análisis que estamos viendo sobre la pandemia y la educación, ¿cierto? Hablamos de grandes pedagogías, hablamos de grandes análisis, pero al bajar un poco la mirada y encontrar en las prácticas y en estos diálogos, vemos las potencialidades, claro, sin negar que hay muchas dificultades, como ya lo hemos venido señalando, a partir de una gestión poco acertada de la pandemia en cuanto a garantizar, por ejemplo, la renta básica o la matrícula cero u otro tipo de apoyos del orden, digámoslo, educativo, ¿cierto?
Sin embargo, vemos que esa visibilidad es pertinente y hace que la escuela continúe siendo una institución necesaria, que se adecua y que es necesario readecuarla entonces a partir de nuestras prácticas, ¿sí? Bien, con ese comentario me gustaría entonces también empezar a buscar el cierre. Ya vamos a completar las 2 horas de este magnífico conversatorio con las experiencias de profesoras y el profesor Alirio. Me gustaría mencionarles que para el lunes 10 de agosto vamos a tener la continuación de estos encuentros. En esta oportunidad nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde, el lunes 10 de agosto a las 2 de la tarde, para conversar junto con estudiantes y algunas familias, madres y padres, para que nos cuenten alrededor de esta experiencia de la educación virtual, híbrida y demás, cómo ha sido esa experiencia. Entonces, ese complemento, en este momento estamos mirando desde los profesores y directivos cómo ha sido esta adaptación y este fortalecimiento institucional, también lo queremos ver con los estudiantes. Y ya a finales del mes de agosto, en la semana del 17, estamos coordinando la fecha exacta entre el 17 y el 25 de agosto. Estaremos haciendo un conversatorio de cierre en el cual intentaremos pues encontrar las 2 miradas, tanto de los profesores y directivos, profesores y profesoras, y de las familias. ¿De acuerdo? Entonces, hoy abrimos esta segunda fase de los conversatorios y esperamos contar con el acompañamiento de espectadores fuera de la universidad, que sabemos que son bastantes, y los estudiantes de los cursos de Sociología de la Educación que orientamos. Agradezco entonces a profesores y profesoras que nos acompañaron, espectadores, compañeros y amigos, y a las profesoras y el profesor que nos acompañaron aquí, que pues, fueron significativos sus aportes, y dejo la voz para el profesor Aldemar para entonces continuar con este cierre. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecerles a las 2 Marías, a María Cristina y a María del Pilar, por esa disposición, por el espacio, por compartirnos esas bellas experiencias y esos sueños y esas motivaciones para que la escuela deje de ser un instrumento de dominación y de control y se convierta en un escenario para la emancipación, para la liberación, para la transformación de un proyecto de sociedad. Igualmente al compañero José Alirio, por esa también bellísima experiencia de cómo avanzan realmente para responder a esta crisis de la civilización. Y creo que tenemos que dialogar, tenemos que conocer más esas experiencias para que también desde contextos urbanos nos podamos pensar el buen vivir. También desde las ciudades nos podamos pensar más el territorio y que salgamos un poco de esa condición endogámica en la que muchas veces caemos, de esa escuela que se encierra, que se amuralla y que poco dialoga con el territorio. Yo creo que esa es una transición muy importante que tenemos que dar, y aquí nuestros pueblos ancestrales, nuestros compañeros que vienen luchando y vienen resistiendo frente a todos estos modelos hegemónicos, nos vienen dando luces muy importantes. La verdad, Cristina, Pilar y compañero Alirio, muchas gracias, ha sido un espacio maravilloso y como les digo, esto se va a compartir con los diferentes cursos de sociologías, antropologías, filosofías, currículo, pedagogía, porque aquí hemos hecho una integración de todas esas diferentes dimensiones. Les agradecemos muchísimo por el espacio y queremos seguir manteniendo esta comunicación con ustedes para seguirnos repensando esa otra escuela y ese nuevo proyecto de humanidad. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación y por permitirnos contar lo que está pasando allá en la base, ¿no? Entre los que luchan. Sí. A ustedes muchas gracias por su disposición y sus experiencias. Sí, profesores. Bueno, Pilar, Alirio, igualmente, muchas gracias. Muy bien, Alirio. Muchas gracias. Hasta luego. Profes, muchas gracias, profe Robinson, profe Aldemar y compañeras Cristina, Pilar.
Gracias por compartir esas experiencias. Para nosotros es importante, de todas maneras, todos los procesos que vamos desarrollando en nuestros territorios, a veces como aislados, pero consideramos que debemos articular, conocernos, y es importante para nosotros, digamos, esas diferencias de estos procesos, aprender y compartir los unos y los otros. Eso nos fortalece. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Les recuerdo que además, como lo decía el profesor Aldemar, esta grabación va a quedar disponible tanto en Facebook como en el canal de YouTube de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Allí ustedes, profesores, también van a encontrar a su disposición otras conferencias, también la serie radial que han hecho profesores y profesoras de la Licenciatura en Ciencias Sociales, que se llama Historia de las Pandemias, que es también un programa radial que ya lleva más de 5 programas y lo han venido utilizando diferentes colegios en el departamento para acompañar también las reflexiones alrededor de la pandemia. Entonces, el canal de YouTube también no solo actúa como un repositorio, como un lugar donde encontrarán las diferentes conferencias, sino también estamos potenciándolo como un apoyo para las actividades que ustedes realizan en sus colegios y escuelas. Bueno, un abrazo. Muy bonito. Muchas gracias.